Corté todos los lazos con mis padres tóxicos después de que me traicionaran a favor de mi hermano favorito, y nunca pensé que descubriría que mi mejor amigo, la única persona en la que confiaba, había estado espiándome para ellos todo este tiempo, destruyendo mi confianza y robándome mis oportunidades. Para dar un poco de contexto, tengo 29 años y pasé casi toda mi vida adulta trabajando como diseñador gráfico. No es que odiara mi trabajo, pero siempre tuve la ambición de construir algo propio, de ser mi propio jefe y no seguir las reglas de alguien más. Años ahorrando, horas extras sin descanso, sacrificios que parecían interminables, todo con la esperanza de que un día pudiera lanzar mi propia agencia de diseño. Y finalmente, hace 6 meses, decidí que era el momento. Tenía suficiente dinero guardado para sostenerme mientras hacía despegar mi negocio, pero quería dar un paso extra y pedí ayuda a mis padres. No es que estuviera pidiendo caridad. Mi padre había sido empresario por décadas, manejaba varios negocios con mi tío, y mi madre tenía conocimientos en contabilidad. Pensé que, más allá del dinero, podrían orientarme, aconsejarme, ser ese respaldo que cualquier persona esperaría de su familia. Pero en cuanto mencioné mi idea en una cena familiar, supe que algo iba mal. Mi hermano menor, que tiene 26 años y siempre ha sido el niño dorado de la familia, de repente mostró un interés inesperado en mi propuesta. En su vida había demostrado el menor interés en diseño o en el mundo digital, pero ahora, mágicamente, también quería iniciar un negocio, solo que el suyo sería en marketing. Y, claro, necesitaba el apoyo de nuestros padres tanto como yo. No voy a mentir, me incomodó, pero traté de ignorarlo. Después de todo, no es como si su negocio tuviera que ver con el mío, o eso creí. Un par de semanas después, en otra cena familiar, mis padres me llamaron aparte y con una frialdad que todavía me sorprende, me dijeron que habían decidido apoyar a mi hermano en lugar de a mí. No porque creyeran que su idea era mejor, sino porque tenía más potencial para el éxito. Según ellos, su formación en negocios lo hacía más apto para manejar una empresa, mientras que yo solo era creativo. Como si la creatividad no tuviera valor en el mundo de los negocios. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba destrozado. Pasé mi vida viendo cómo mis padres lo favorecían, cómo siempre lo protegían de todo, cómo le daban oportunidades que a mí me negaban. Pero esto fue la confirmación final de que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente para ello. Lo peor fue que mi hermano ni siquiera intentó ocultar su satisfacción. Al contrario, con una sonrisa arrogante me dijo que si quería, podía trabajar para él. No como socio, sino como empleado. Ahí fue cuando exploté. No me importó que estuviéramos en casa de mis padres, no me importó que hubiera otros familiares presentes. Le dije exactamente lo que pensaba, que era un parásito sin ideas propias, que siempre había vivido bajo la sombra de los demás y que sin la ayuda de nuestros padres no llegaría a ninguna parte. Le recordé todas las veces en que había intentado copiarme en el pasado, todas las veces en que había tratado de ser mejor que yo y había fallado. Él, por supuesto, no se quedó callado. Me lanzó en cara que no era su culpa que nuestros padres confiaran más en él que en mí, que si no me escogieron, era porque sabían que yo iba a fracasar. Fue la última gota. Me levanté de la mesa, les dije a mis padres que no quería volver a saber de ellos y me fui. Desde ese día, corté todo contacto. No respondí sus llamadas, no fui a reuniones familiares, no quise saber nada de ellos. Para mí, dejaron de existir. Durante meses me enfoqué en mi negocio. Aunque dolía no tener su apoyo, encontré la forma de salir adelante solo. Mi empresa empezó a crecer poco a poco, conseguí clientes, y finalmente sentí que estaba logrando algo por mi cuenta. Pero entonces, hace un par de semanas, descubrí algo que hizo que toda esa traición pareciera insignificante en comparación. Algo que hizo que la sangre se me helara. Mi mejor amigo, la única persona en quien creía poder confiar, había estado espiándome para mi familia todo este tiempo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que la persona en la que más confiaba en el mundo me iba a traicionar de la peor forma posible, habría reído en su cara. No soy ingenuo. He visto muchas amistades romperse por envidia, por celos, por ambición. Pero nunca pensé que mi mejor amigo, la única persona que consideraba mi verdadera familia, haría algo así. No sé cuándo empezó. No sé si fue desde el primer momento en que me alejé de mis padres, o si fue después, cuando mi negocio empezó a despegar. Lo que sí sé es que todo lo que me contó, cada palabra de aliento, cada vez que me decía que mi familia no me merecía, todo fue una mentira. Durante meses, mientras yo trabajaba hasta la madrugada, sacrificando mi salud y mi estabilidad emocional para hacer crecer mi empresa, él estaba recopilando información. No cualquier información, todo. Mi plan de negocios, mis estrategias de mercado, la lista de clientes potenciales que con tanto esfuerzo había conseguido. Tenía acceso a todo porque lo dejé entrar en mi mundo sin cuestionarlo, sin pensar que alguien que conocía desde la adolescencia pudiera apuñalarme por la espalda. Pero lo peor no fue que vendiera mi información. Lo peor fue a quien se la vendió. Mis propios padres. Esa fue la traición que me destrozó.
Si lo hubiera hecho por dinero, si lo hubiera hecho por su propio beneficio, tal vez hasta lo hubiera entendido. Pero no. Lo hizo para ayudar a mi hermano. El mismo hermano que, con total descaro, había decidido que su nuevo sueño era exactamente el mismo que el mío. El mismo hermano que, en cuestión de días, pasó de ignorar completamente la industria creativa a ser un emprendedor en diseño y marketing digital. Y claro, mis padres no solo lo apoyaron, sino que se aseguraron de que tuviera todas las herramientas para triunfar, a costa mía. La traición de mi mejor amigo no fue un simple descuido, fue un trabajo sistemático. Tuve que descubrirlo poco a poco, conectando pistas, revisando detalles, hasta que la verdad quedó frente a mí como un golpe en el estómago. Fue una noche cualquiera. Estábamos en mi apartamento, como tantas veces antes. Yo trabajaba en mi computadora, concentrado en un proyecto que me tenía al borde del agotamiento. Él estaba en la cocina preparándose algo, como siempre hacía. No sospechaba nada. Pero cometió un error. Dejé mi computadora en la mesa y fui al baño. No fueron más de 5 minutos, pero cuando regresé, lo vi con mi laptop en las manos. No era raro que usara mi computadora. Lo había hecho antes, cuando trabajábamos en algunos proyectos juntos, pero algo en su expresión me puso en alerta. Se tensó, como si lo hubiera atrapado en algo. Se apresuró a decir que estaba buscando algo en internet. Actuó normal, pero algo no encajaba. No dije nada, solo asentí y volví a sentarme. Fingí que no había notado nada. Pero esa noche, cuando él se fue, revisé mi computadora. Y ahí estaba la prueba. Archivos abiertos recientemente que no deberían haber sido tocados. Documentos financieros, listas de clientes, estrategias de marketing. Todo lo que era valioso para mi negocio. Pero lo peor estaba por venir. Revisé el historial de mi router de internet. Había un dispositivo desconocido conectado a mi red. No era mío. No tenía idea de quién podía ser. Hasta que revisé el historial de mi correo electrónico. Y ahí estaba la confirmación. Un acceso sospechoso desde una ubicación que no coincidía con la mía. Justo el mismo día en que mi familia mencionó en un foro privado detalles sobre mi empresa que solo mi mejor amigo y yo conocíamos. El estómago se me cayó. No lo confronté de inmediato. Necesitaba más pruebas. Así que esperé. Dejé que siguiera viniendo, que creyera que todavía confiaba en él. Pero empecé a hacer algo diferente. Dejé documentos falsos en mi computadora. Estrategias de negocios completamente equivocadas, listas de clientes inventadas, proyectos inexistentes. Esperé a que mordiera el anzuelo. Una semana después, mi hermano hizo un anuncio en LinkedIn. Estaba lanzando un negocio idéntico al mío. Mismo concepto. Mismas estrategias. Pero había caído en la trampa. Porque su gran lanzamiento se basó en la información falsa que yo había plantado. Me aseguré de que cada estrategia fuera un fracaso garantizado. Me aseguré de que cada cliente en su lista fuera un nombre falso, o peor aún, una empresa que no tenía interés en trabajar con alguien como él. Había usado la información robada sin verificar nada. Mi hermano, mis padres y mi mejor amigo creían que me habían vencido. Pero lo que en realidad hicieron fue cavar su propia tumba. Y ahí fue cuando supe que no solo iba a confrontarlo. El día en que decidí que no solo iba a enfrentar a mi mejor amigo, sino que iba a acabar con él y con toda la farsa que mi familia había montado, fue el día en que dejé de ser la víctima. Durante años había aguantado su favoritismo descarado, sus traiciones, su constante necesidad de hacerme sentir menos. Pero esta vez, no solo había sido una cuestión emocional o psicológica. Habían intentado robarme mi futuro. Sabía que no podía apresurarme. Confrontarlo de inmediato solo haría que intentara justificarse, que actuara como si no hubiera hecho nada malo. Y lo peor que podía hacer en ese momento era permitirle tener una excusa para lo que hizo. Así que planeé mi jugada. Mi hermano, creyéndose un genio del emprendimiento, decidió organizar un evento de presentación para su negocio. Quería impresionar a posibles clientes, inversores y a toda la familia con lo que había construido. Lo que no sabía era que todo su plan estaba basado en información falsa. Yo me aseguré de que mi mejor amigo, o mejor dicho, mi ex mejor amigo, le pasara exactamente lo que quería que supieran. Era información cuidadosamente manipulada, diseñada para hacerlo fracasar de la manera más humillante posible. Por semanas, mantuve la farsa. Fingí que no sabía nada, fingí que todavía confiaba en él. Lo dejé seguir espiando, filtrando datos, creyendo que estaba un paso adelante de mí. Pero en secreto, me aseguré de que cada estrategia que copiaban fuera un desastre. Una de las grandes oportunidades que les pasé fue una lista de inversores que, según yo, estaban interesados en el tipo de negocio que mi hermano estaba lanzando. En realidad, eran inversores con criterios extremadamente estrictos, que jamás invertirían en un proyecto sin un modelo de negocio sólido. Y como mi hermano había basado todo su lanzamiento en ideas falsas, su presentación ante ellos fue un completo desastre. El gran evento que organizó fue un espectáculo patético. Nadie se mostró interesado en invertir. Peor aún, las estrategias de marketing que copió no funcionaron porque las diseñé específicamente para fallar.
La competencia que él creía que podría aplastar con su ingenio lo ridiculizó en redes sociales. Lo mejor de todo es que todo esto sucedió frente a mis padres. Mis mismos padres, que tanto confiaban en él. Los mismos que decidieron que su niño dorado era la mejor apuesta. Los vi con mis propios ojos cuando empezaron a darse cuenta de que su hijo prodigio no tenía idea de lo que estaba haciendo, que había intentado copiarme y había fracasado miserablemente. Fue glorioso. Pero eso no fue todo. Después del evento, cuando la humillación ya había sido suficiente y la noticia del desastre de mi hermano empezó a esparcirse, decidí que era momento de enfrentar a mi mejor amigo. Lo cité en un café. No le di ni la más mínima pista de lo que venía. Cuando llegó, actuó como si todo estuviera bien, como si todavía fuéramos amigos. Hermano, no sabes el caos que ha sido todo esto, dijo riéndose, como si nada. Me tomó todo el autocontrol del mundo no saltarle encima y golpearlo en ese mismo instante. Pero no. Lo miré directamente a los ojos y le dije con la voz más calmada que pude. ¿Cuánto te pagaron? Esa fue la primera vez que vi verdadero miedo en su cara. ¿De qué hablas? Respondió, fingiendo confusión. No dije nada. Solo saqué mi teléfono y abrí el archivo con los registros de actividad en mi cuenta de correo. Le mostré los accesos desde su ubicación. Luego, le mostré el historial de dispositivos conectados a mi red Wi-Fi, donde aparecía el suyo. No dijo nada. Entonces, saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. Dentro estaban las capturas de pantalla de sus conversaciones con mi familia, las veces que pasó información, los detalles que discutió con mis padres sobre mi negocio, toda la evidencia de su traición. Se quedó en silencio por un momento. Luego, intentó reír. Mira, hermano, esto no es nada serio, ¿sí? Solo estaba ayudando a tu familia a entender lo que estabas haciendo. No es como si te estuviera robando. No. Lo que hiciste fue peor. Porque vendiste mi confianza. Lo miré con asco. Podría demandarte, le dije, y vi el miedo en sus ojos aumentar. Podría hacer que te quedaras sin trabajo, sin credibilidad, sin nada. Podría destruirte con todo esto. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. No lo denuncié. No porque no quisiera, sino porque sabía que mi venganza ya estaba completa. Mi familia perdió dinero. Mi hermano perdió su reputación. Mi amigo perdió mi confianza para siempre. Antes de irme, le dejé una última advertencia. Si vuelves a aparecer en mi vida, no habrá un segundo aviso. Me levanté y me fui. Desde ese día, no volví a verlo. Si había algo que no pensaba permitir, era que mis padres creyeran que, después de todo lo que hicieron, aún tenían algún derecho sobre mi vida. La traición de mi mejor amigo fue un golpe fuerte, pero en el fondo, lo que más dolía era saber que todo esto venía de mi propia familia. De la gente que, en teoría, debía apoyarme, que debía querer lo mejor para mí. Y sin embargo, no tuvieron problemas en intentar destruirme solo para que su niño dorado pudiera brillar. Pero lo que ellos no sabían era que su juego había terminado. Después de la humillación pública que sufrió mi hermano en su evento fallido, mis padres intentaron mantenerse en silencio. Tal vez esperaban que el tiempo hiciera que todo se calmara, que yo olvidara lo que hicieron y eventualmente volviera a buscarlos, como si nada hubiera pasado. No iba a suceder. Por semanas, fingieron que todo estaba bien. Luego, cuando vieron que no me acercaba, intentaron el siguiente paso, contactarme a través de otros familiares. Primero fueron mis tíos y primos. De repente, recibí mensajes de WhatsApp de gente con la que no hablaba en años, preguntándome cómo estaba, diciendo que la familia era importante y que no debía ser tan duro con mis padres. Me quedé viendo el teléfono, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. Qué conveniente que ahora les importara la familia. Ignoré los mensajes. Pero entonces, mis padres intentaron una jugada diferente. Un día, recibí una invitación para una cena en su casa. No un mensaje pidiéndome que fuera. Una invitación física, enviada por correo, como si estuvieran organizando un maldito evento corporativo. Eran unos malditos sociópatas. Me quedé mirando la invitación por un momento, preguntándome qué demonios pasaba por sus cabezas. ¿De verdad creían que después de lo que hicieron, solo tenía que aparecer en su casa, sonreír y pretender que nada había pasado? No. Si ellos querían jugar a ser una familia feliz, entonces iba a darles la peor cena de sus vidas. Llegué a la casa de mis padres justo a la hora en la que la cena comenzaba. El ambiente era extraño. En cuanto crucé la puerta, noté que estaban fingiendo con todas sus fuerzas que todo estaba bien. Mi madre se acercó con una gran sonrisa forzada, actuando como si fuera la anfitriona perfecta. Cariño, qué bueno que viniste. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Hijo, te ves bien. Como si no hubieran intentado hundirme en los últimos meses. Pero lo mejor de todo fue la expresión de mi hermano. Estaba destrozado. No hacía falta ser un genio para notar que su negocio se estaba yendo a la mierda. Tenía ojeras profundas, parecía haber perdido peso y ni siquiera tenía la misma actitud arrogante de siempre. Sabía que había fallado. Sabía que había caído en mi trampa.
Y lo peor para él era que sus grandes aliados, nuestros padres, no lo estaban ayudando. Se suponía que él era su favorito, ¿verdad? El más brillante, el más talentoso. Pero ahora que estaba fracasando, ellos no sabían qué hacer con él. Me senté en la mesa y observé todo en silencio. Dejé que hablaran. Dejé que intentaran pretender que esta era una cena normal. Hasta que finalmente, mi madre no pudo más. Sabemos que ha habido ciertos malentendidos, dijo, sonriendo nerviosamente. Pero somos familia. No podemos seguir distanciados así. Respiré hondo, cruzando los brazos. ¿Malentendidos? Mi padre asintió, como si de verdad creyera que esto era un simple problema de comunicación. Mira, hijo, entendemos que tomamos una decisión difícil cuando elegimos invertir en tu hermano en lugar de en ti, pero solo queríamos hacer lo mejor para la familia. Solté una carcajada. ¿Lo mejor para la familia? ¿Es en serio? Mi hermano levantó la cabeza y me miró con odio. Siempre te haces la víctima, escupió con desprecio. Siempre crees que el mundo está en tu contra. Tal vez si fueras menos resentido, podrías hacer algo útil con tu vida. No lo pensé dos veces. Saqué mi teléfono y proyecté en la televisión de la sala todas las pruebas de su robo. Mensajes, correos, registros de actividad. Todo. Lo puse frente a sus malditas caras. El silencio en la mesa fue sepulcral. Mi madre palideció. Mi padre no podía creer lo que veía. Y mi hermano, bueno, él parecía a punto de vomitar. Me levanté de la mesa y caminé hasta donde estaba mi hermano. No es que el mundo esté en mi contra, le dije, inclinándome hacia él. Es que tú eres un maldito fraude. Silencio. Por primera vez en su vida, mi hermano no tenía nada que decir. Mi padre se puso de pie, tratando de controlar la situación. Hijo, esto no es necesario. Lo interrumpí con una risa seca. ¿No es necesario? ¿Les parece innecesario que descubra que mi propio mejor amigo estaba espiándome para ustedes? ¿Que intentaron sabotear mi empresa? ¿Que me robaron todo lo que pudieron solo para dárselo a este imbécil? Mi madre comenzó a sollozar. Lo hicimos por la familia. Me giré hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. No, lo hicieron por él. Porque él siempre fue su favorito. Porque para ustedes, yo nunca fui suficiente. Miré a mi padre directamente a los ojos. Pero ahora ya no tienen nada. Porque su gran inversión fracasó. Porque él nunca fue tan brillante como pensaban. Mi hermano apretó los dientes con rabia. Eres un maldito psicópata. Saboteaste mi negocio. No, tú lo saboteaste solo cuando intentaste robarme. Yo solo me aseguré de que no volvieras a aprovecharte de mí. Se hizo otro silencio. Un silencio profundo, doloroso. Finalmente, solté el golpe final. Y no se preocupen. Esto es lo último que van a escuchar de mí. Me dirigí a la puerta, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Antes de salir, me giré una última vez hacia ellos. Espero que valiera la pena. Porque perdieron un hijo hoy. Y con eso, me fui. Nunca antes me había sentido tan libre. Nunca antes me había sentido tan en paz. Pero la historia aún no terminaba, porque había alguien más que necesitaba enfrentar. Mi ex mejor amigo. Me fui de la casa de mis padres con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. La adrenalina aún corría por mis venas. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Toda mi infancia y adolescencia había sido una batalla constante para demostrar que era digno, que era valioso, que merecía la atención y el respeto de mis padres. Pero ahora lo veía claro, nunca les importé. Y estaba bien. Porque después de esa noche, ellos tampoco significaban nada para mí. Pero aún había un asunto pendiente. Mi ex mejor amigo. Si bien ya había descubierto su traición y lo había enfrentado en el café, aún sentía que mi venganza estaba incompleta. Porque mientras yo reconstruía mi vida desde cero, mientras luchaba para levantar mi negocio con mis propios méritos, él había estado espiándome, entregando mi esfuerzo y mis ideas a la gente que más me había lastimado. No podía simplemente dejarlo ir. Así que me preparé. No quería simplemente hacerle pasar un mal rato. Quería asegurarme de que sintiera lo mismo que yo sentí cuando descubrí su traición. Quería que supiera lo que era perderlo todo. Investigué su situación. A diferencia de mí, él no tenía un negocio propio. Tenía un trabajo estable en una agencia de marketing, un puesto cómodo que se había conseguido gracias a su red de contactos y a su habilidad para hacer que la gente confiara en él. Una red de contactos que, curiosamente, incluía a muchos de mis propios clientes y conocidos. Así que tracé mi jugada. Empecé a enviar discretos correos electrónicos a algunas personas clave dentro de su industria, personas que sabía que no toleraban la deslealtad. No revelé directamente lo que había hecho, solo dejé caer ciertas pistas, sugerencias sobre su falta de ética, sobre la forma en la que había traicionado a alguien cercano a él por un poco de dinero. Dejé que la información circulara. Y no tardó en llegar a sus jefes. La primera señal de que el plan estaba funcionando llegó cuando vi su nombre desaparecer del sitio web de la empresa donde trabajaba. La segunda señal fue cuando recibí un mensaje de un conocido en común. Oye, ¿qué pasó con él?
Escuché que lo despidieron de la agencia. Algo de problemas de confianza con la directiva. Sonreí. Había perdido su trabajo. Pero eso no era suficiente, porque aunque lo habían despedido, todavía tenía otras oportunidades. Seguía teniendo conexiones. Seguía moviéndose en círculos donde podría conseguir otro puesto si jugaba bien sus cartas. Así que decidí darle el golpe final. Sabía que estaba buscando nuevas oportunidades. Sabía que, después de perder su empleo, iba a tratar de reconstruir su reputación rápidamente. Así que lo ayudé, de la peor forma posible. Le presenté a un posible inversionista interesado en contratarlo. Obviamente, era falso. Se trataba de un amigo mío que trabajaba en una empresa tecnológica y que estaba más que dispuesto a jugar el papel de un ejecutivo influyente. Le ofrecieron una entrevista. Le hicieron creer que tenía una gran oportunidad en sus manos. Y al final, cuando creyó que estaba a punto de asegurarse un nuevo puesto, le dejaron caer la bomba. Lo sentimos, pero no podemos trabajar con alguien con tu historial. Le entregaron un sobre con toda la evidencia de su traición. Mensajes, correos, registros de actividad. Todo. Fue el fin de su carrera. Su reputación quedó destruida. En su industria, la confianza lo es todo. Y cuando la gente descubrió que había vendido información de alguien a cambio de dinero, se convirtió en un paria. El mismo tipo que había pasado meses traicionándome, riéndose a mis espaldas, ahora estaba completamente solo. Fue entonces cuando supe que había terminado. Había cortado todo lazo con mis padres. Había destruido a mi hermano en su propio juego. Y había acabado con la carrera de la persona que más había confiado en mí, solo para apuñalarme por la espalda. Ya no quedaba nadie que pudiera hacerme daño. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente libre. Nunca imaginé que volvería a ver a mi madre tan pronto. Después de la humillación pública que mi familia sufrió en la cena, después de ver cómo su niño dorado fracasó miserablemente y su intento de robarme terminó en una catástrofe, pensé que se mantendrían alejados. Pero aquí estaba, golpeando mi puerta. Al principio, pensé en ignorarla. Podría haber dejado que se quedara ahí fuera, fingiendo que no estaba en casa. Pero algo dentro de mí quería saber por qué estaba aquí. ¿Qué más podía querer de mí después de todo lo que hicieron? Así que abrí la puerta. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sin molestarse en ocultar mi desprecio. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. Parecía que había estado llorando. Por favor, solo escúchame, suplicó. Quería reírme en su cara. ¿Escucharla? Después de todo lo que hizo, después de que me hizo sentir como si nunca fuera suficiente, después de que intentó sabotear mi negocio por el capricho de mi hermano. Pero en lugar de cerrar la puerta en su cara, crucé los brazos y esperé. ¡Al! Ella suspiró y bajó la cabeza, como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Tu hermano está en problemas. Levanté una ceja. ¿Y qué esperas que haga al respecto? Mi madre me miró con desesperación. Está hundido. Después de que su negocio fracasó, nadie quiere invertir en él. Se endeudó tratando de recuperar el dinero y ahora está perdiendo todo. La ironía de la situación me golpeó de inmediato. Todo lo que hicieron, todo el esfuerzo que pusieron para hundirme a mí y darle la ventaja a él, y ahora él era el que estaba en la ruina. Lo siento, pero eso no es mi problema. Mi madre tragó saliva. Escucha, sé que cometimos errores. Sé que te lastimamos. Pero somos familia. No podemos dejar que esto lo destruya. Reí amargamente. ¿Familia? ¿Me hablas de familia ahora? ¿Después de lo que hicieron? Mi madre extendió una mano como si pudiera alcanzarme, como si todavía pudiera apelar a la parte de mí que alguna vez los quiso. Sé que esto no justifica nada, pero, tu hermano siempre ha sido débil. Tú siempre fuiste fuerte. Yo solo, creí que él necesitaba más ayuda que tú. Sus palabras me hicieron sentir muchas cosas a la vez. Rabia, dolor, un resentimiento tan profundo que casi me ahoga. No es que él necesitara más ayuda. Es que ustedes nunca creyeron en mí. Nunca quisieron que yo ganara. Ella se quedó en silencio. No podía negarlo. Tomé aire y la miré fijamente. Lo que le pase a mi hermano es su problema, no el mío. Mi madre se estremeció. Por favor, si no lo haces por él, hazlo por mí. Solté una carcajada. ¿Por ti? ¿Después de que intentaste sabotearme? ¿Después de que me traicionaste? ¿Después de que literalmente pagaste a mi mejor amigo para que me espiara? Ella abrió la boca, pero no tenía defensa. Sabía que tenía razón. Por favor. Di un paso atrás y la miré con una frialdad que nunca creí posible. Si realmente me quisieras, no estarías aquí pidiéndome esto. Estarías aquí para disculparte. Pero ni siquiera puedes hacer eso. Su rostro se contrajo con dolor. ¿Hijo? No, ya no soy tu hijo. Y con eso, cerré la puerta en su cara. Me quedé allí por un momento, escuchando su respiración entrecortada al otro lado de la puerta. Escuché un sollozo ahogado antes de que se alejara. No sentí placer en hacerlo. No había escuchado nada de mi padre en meses.
Desde el desastre de la cena, se había mantenido al margen, dejando que mi madre fuera la que intentara reparar las cosas, o más bien, manipularme para que ayudara a mi hermano. Pero ahora, después de haber rechazado a mi madre de la forma más directa posible, mi padre había decidido intervenir. Vi su nombre en mi bandeja de entrada y, por un momento, consideré ignorarlo. Pero la curiosidad pudo más que la lógica. Abrí el correo. El asunto era simple y directo, no es lo que piensa. Resoplé con incredulidad. Sí, claro. Porque todo lo que había vivido era producto de mi imaginación. Leí el correo con el ceño fruncido, tratando de entender su propósito. Asterisco, sé que no quieres saber nada de nosotros, pero necesito que escuches lo que tengo que decir. Sé que tu madre fue a verte, sé que te pidió ayuda para tu hermano y sé que la rechazaste. No te culpo. Sé que en este momento no tienes razones para confiar en nosotros, pero antes de que tomes una decisión final, hay algo que debes saber. No voy a justificar lo que hicimos, no voy a pedirte que nos perdones, pero hay una razón por la que invertimos en tu hermano en lugar de en ti. No fue porque lo quisiéramos más, no fue porque no creyéramos en ti, fue porque sabíamos que él nunca lograría nada por sí mismo. Desde que era niño, tu hermano siempre necesitó que lo lleváramos de la mano. En la escuela, en los deportes, en todo. Cuando creció, pensó que con un título en negocios podía tener éxito automáticamente, pero la verdad es que nunca tuvo la capacidad de hacer algo por sí mismo. Invertimos en él porque sabíamos que sin nuestro apoyo, nunca tendría éxito. Contigo fue diferente. Siempre fuiste independiente. Siempre encontraste la forma de salir adelante sin importar los obstáculos. Sabíamos que si alguien podía lograrlo solo, eras tú. ¿Eso lo hace justo? No. ¿Lo hace correcto? Tampoco. Pero ahora que veo dónde estamos, me doy cuenta de que cometimos un error. Tu hermano no es lo que pensamos que era. ¿Y tú? Tú te convertiste en alguien mucho más fuerte de lo que jamás imaginamos. No te estoy pidiendo que nos perdones, solo quiero que sepas la verdad. Haz con esta información lo que quieras. Pero quiero que sepas que, al final, siempre supimos quién era el que realmente tenía potencial en esta familia, ***. Terminé de leer y me quedé mirando la pantalla, completamente en shock. No porque fuera una disculpa sincera, porque no lo era, sino porque finalmente lo admitía. Mi padre, el mismo hombre que me había tratado como una sombra durante toda mi vida, estaba diciendo lo que siempre supe pero nunca escuché de su boca. Ellos sabían que yo era mejor que mi hermano. Ellos sabían que yo era el único que realmente tenía lo necesario para triunfar. Y aún así, eligieron hundirme solo para darle a él una oportunidad que nunca se mereció. Toda mi vida había tratado de demostrarles que valía la pena, que era digno de su apoyo, de su amor, de su respeto. Pero siempre lo supieron. Siempre supieron quién tenía la verdadera capacidad de hacer algo con su vida. Y aún así, eligieron hacerme sentir como basura solo para proteger el ego de mi hermano. Cerré mi laptop y me recosté en el sofá, tratando de asimilar lo que acababa de leer. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo sentí un vacío profundo. Porque ya no importaba. Nada de lo que dijeran ahora iba a cambiar lo que hicieron. Nada de lo que admitieran iba a devolverme los años que pasé dudando de mí mismo. Nada iba a cambiar el hecho de que nunca me vieron como un hijo, sino como una opción de respaldo. Mi madre había venido a suplicarme porque mi hermano estaba fallando. Mi padre me había escrito porque sabía que yo había ganado. Pero ninguno de los dos lo hacía porque realmente lamentaban lo que hicieron. Lo hacían porque me necesitaban. Y lo más triste de todo es que, por primera vez en sus vidas, yo no los necesitaba a ellos. Me levanté y borré el correo sin responder. Ya no había nada que decir. Esta era la última vez que mi familia intentaba manipularme. Habían pasado 3 días desde que recibí el correo de mi padre. 3 días desde que finalmente admitió lo que siempre supe, que ellos sabían que yo era mejor que mi hermano, pero aún así decidieron apostarlo todo por él. 3 días desde que decidí cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Pero no fue tan fácil, porque la mañana del 4.º día, mientras trabajaba en mi oficina, mi asistente entró con el ceño fruncido. «Hay alguien aquí para verte», dijo, con una evidente incomodidad en la voz. «No tiene cita, pero insiste en que hables con él». «¿Quién es?» Ella dudó un momento. «Tu hermano». Por un momento, pensé que había escuchado mal. «¿Mi hermano?» Asintió con una expresión que decía: «Si quieres, puedo llamar a seguridad». Suspiré y me pasé las manos por la cara. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Lo había hundido. Su negocio estaba en ruinas. Mi padre básicamente admitió que nunca tuvo lo necesario para triunfar por sí mismo. Ya no tenía influencia, ya no tenía dinero, ya no tenía a mis padres protegiéndolo. Y ahora, estaba en mi oficina. No tenía idea de qué podía querer, pero decidí escuchar. Le dije a mi asistente que lo dejara pasar. Cuando entró, me sorprendió lo diferente que se veía. El tipo que solía caminar con la arrogancia de alguien que siempre tuvo el mundo a sus pies ahora lucía, derrotado. Estaba más delgado. Tenía los ojos hundidos. Sus ropas eran las mismas que solía usar cuando todo le iba bien,
pero ahora le quedaban grandes, como si en cuestión de semanas hubiera perdido más de lo que podía manejar. Se sentó frente a mí y por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué haces aquí? Él entrelazó los dedos, evitando mirarme directamente. Quería hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sí, lo tenemos. Solté un suspiro cansado. Si vienes a pedirme dinero, no voy a darte nada. Si vienes a pedir ayuda para salvar tu negocio, ya es demasiado tarde. Si vienes a quejarte porque finalmente te diste cuenta de que nuestros padres te han jodido la vida al tratarte como si fueras especial cuando no lo eres, también llegaste tarde para eso. Lo vi tragar saliva con fuerza. No quiero dinero. Entonces, ¿qué quieres? Finalmente, levantó la mirada. Y por primera vez en mi vida, vi honestidad en sus ojos. Quiero saber cómo lo hiciste. Fruncí el ceño. ¿Cómo hice qué? ¿Cómo seguiste adelante? Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. No sé de qué hablas. Si lo sabes, tú también pasaste por esto. Crecimos en la misma casa. También te hicieron sentir como una mierda. También te manipularon. Me tensé. La diferencia es que yo lo vi desde el principio. Tú no. Él asintió lentamente, como si estuviera aceptando una verdad que nunca había querido admitir. Toda mi vida pensé que era especial. Que todo lo que tenía, lo merecía. Que si papá y mamá me elegían a mí en lugar de a ti, era porque realmente era mejor. Pero ahora, se pasó las manos por la cara, con frustración. Ahora me doy cuenta de que nunca fui mejor. Solo fui un proyecto fallido. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nunca lo había visto así. Nunca lo había escuchado hablar de sí mismo con tanta claridad. Papá me lo dijo, continuó. Me dijo que siempre supieron que no tenía lo necesario para lograrlo solo. Que por eso me ayudaron más a mí que a ti. Se rió amargamente. Y lo peor es que ni siquiera lo hicieron porque me quisieran más. Lo hicieron porque sabían que yo no podía hacerlo solo. Me apoyé en el respaldo de mi silla y lo observé. ¿Y por qué me dices esto a mí? Porque, exhaló, como si le costara admitirlo. Porque quiero aprender. ¿Aprender qué? A ser como tú. Me quedé mirándolo, completamente atónito. Él, el tipo que siempre se creyó superior. El tipo que nunca perdió la oportunidad de menospreciarme, que se burló de mí cuando mis padres me dieron la espalda. El tipo que literalmente intentó robar mi negocio y hacerme fracasar. Ahora estaba sentado frente a mí, pidiendo ayuda. Quiero empezar de cero, susurró. Quiero hacer algo por mí mismo, sin que nadie me regale nada. ¿Y tú eres la única persona que sé que lo logró? No supe qué decir. Durante años, había soñado con verlo caer. Había fantaseado con el día en que tendría que enfrentarse a la realidad, el día en que tendría que mirar en el espejo y ver quién era realmente. Ese día había llegado. Y ahora, tenía el poder de hacer lo que quisiera con él. Podría rechazarlo. Podría humillarlo, hacerle sentir todo el desprecio que él me hizo sentir a mí. Podría disfrutar el placer de verlo suplicar. Pero en cambio, lo miré a los ojos y le dije la única verdad que importaba. Si quieres empezar de cero, entonces empieza. Pero no conmigo. Vi el dolor reflejado en su rostro, pero no dije nada más. Me levanté y señalé la puerta. Si realmente quieres cambiar, tendrás que hacerlo sin mi ayuda. Él asintió lentamente, como si ya lo esperara. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró para mirarme una última vez. Siento lo que hice. No me importa. No era rencor. No era odio. Simplemente ya no me importaba. Se quedó ahí un momento, esperando algo más de mí. Alguna señal de que estaba dispuesto a perdonarlo. Pero nunca llegó. Finalmente, salió por la puerta y lo vi desaparecer en el pasillo. Me quedé de pie en mi oficina, sintiendo que algo dentro de mí se había cerrado para siempre. Mi familia me había traicionado. Mi mejor amigo me había vendido. Me había quedado completamente solo.